¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Estoy haciendo esta grabación este día jueves con el apoyo de mi nieta María Fernanda. Los periódicos nacionales, yo tengo a la vista aquí la jornada de este día jueves, dice Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice, en Apatzingán al menos una ejecución extrajudicial. Bueno, eso dice a títulos grandes, lo que llamamos a 5 columnas, esta nota de la jornada nacional. Se refieren a los hechos acontecidos el día 6 de enero de este año en la ciudad de Apatzingán, en donde el salvajismo, la brutalidad policíaca de la Policía Federal no tuvo límites y asesinaron a 10 personas. Claro, pudieron haber argumentado en aquel entonces infinidad de excusas, que fueron agredidos, que ellos solamente respondieron a las agresiones. No es cierto, fueron muchos los testigos que presenciaron esa matanza sin misericordia llevada a cabo por elementos de la Policía Federal. Había sucedido que esos grupos que había creado el comisionado Alfredo Castillo Cervantes habían sido disueltos, les habían quitado las armas, no les pagaban sus salarios y estaban a merced de aquellos grupos de delincuentes a los que habían combatido. Entonces, como una manifestación de protesta, toman las instalaciones del ayuntamiento, la presidencia municipal de Apatzingán, y ahí se quedan, ahí permanecen. Y el día 6 por la mañana llega un operativo de la Policía Federal y, sin exhortarlos a que desalojen, arremeten con armas de fuego y privan de la vida aproximadamente a 10 personas. A 10 personas fueron asesinadas. En ese momento, en la Ciudad de México se encontraba el nefasto comisionado Alfredo Castillo Cervantes, enviado a Michoacán por Enrique Peña Nieto. Y allá da una conferencia diciendo que se trató de un desalojo y que únicamente había perdido la vida una persona que había sido arrollada por una camioneta tripulada por uno de sus mismos compañeros. Me refiero a una persona de los que habían sido autodefensas, no de la Policía Federal. Una mentira del tamaño del mundo, porque fueron infinidad de testigos los que presenciaron lo que aconteció, pero además la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les está haciendo estas observaciones, les está señalando que fueron 10 personas asesinadas. Claro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es otra institución a la que se le ha perdido el respeto, la que ha perdido credibilidad y se ha convertido en una estructura que más bien se dedica a encubrir, a tapar las cosas en donde participa el ejército o instituciones federales. Entonces, dicen que fue un operativo en donde hubo un exceso del uso de la fuerza. ¿Cómo va a ser exceso del uso de la fuerza? Fue un asesinato colectivo, fue un acribillamiento de 10 personas, pero además esto fue presenciado por muchas personas. Aquí lo comentamos en su oportunidad. Fue un 6 de enero por la mañana, cuando la gente andaba todavía de compras, porque los comercios en Apatzingán permanecieron toda la noche abiertos. Taquerías, restaurantes, torterías, cenadurías y desde luego pues jugueterías, boneterías, para que los padres tuvieran oportunidad de adquirir los regalos del Día de Reyes. Entonces mucha gente presenció qué fue lo que pasó y esa gente lo declaró a medios nacionales, medios internacionales y fue publicado aquí. Claro, no por todos, como siempre, lo publica Proceso, lo publicó La Jornada, redes sociales. De los otros, nada porque son pues colaboracionistas del régimen, y como se trataba de una institución federal la que había llevado a cabo esta masacre, pues había que protegerla a como diera lugar. Hay testigos, y aquí lo dijimos y presentamos las fotografías de mi revista, donde hay personas que fueron captadas por celulares hincadas
levantando las manos y diciendo, nosotros no tenemos nada que ver en esto. Aún así, los elementos de la Policía Federal arremetieron contra ellos, los privaron de la vida, los asesinaron, los ejecutaron. Y repito, allá en la Ciudad de México, el señor Alfredo Castillo decía una sarta de mentiras, una sarta de barbaridades increíbles. Tan decía mentiras que ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le está documentando cuál fue la realidad. Y mire, la Comisión Nacional se está portando muy suavecita, sobre todo con Alfredo Castillo Cervantes, que para nada lo menciona en la recomendación. Hay fotografías que también aquí presentamos en su oportunidad en mi revista, cuando recién ejecutan a estas personas, a estas 10 personas, suman más de 20 y tantos heridos, aparecen los cadáveres sin armas, unos hasta abrazándose, como protegiéndose de los disparos, aparecen sin ninguna arma a su alrededor. Pero ¿qué sucede? Después, las fotografías oficiales que fueron dadas a conocer a los medios de comunicación aparecen armados ahí con rifles AK-47. Yo no conozco de armas, pero les colocaron, como decimos, les sembraron. Esto no debe de permanecer en la impunidad. Esto debe de ser castigado, debe de ser sancionado. Y ahora me explico por qué el actual procurador de justicia de Michoacán pues ha sido sostenido en ese puesto por presiones de Alfredo Castillo Cervantes. Castillo Cervantes, el excomisionado, sabía que esta situación podría venir y necesitaba quien le cubriera las espaldas, quien tapara sus fechorías. Pero además la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos está señalando que la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán le ocultó información cuando fue requerida por esta Comisión Nacional para que diera resultados de peritajes. Le ocultó información sobre todo de necrocirugías y de fotografías de cadáveres y una serie de datos de carácter pericial que a la Comisión Nacional la requería. Es verdad, la Comisión Nacional no es una institución del Ministerio Público. Ellos hacen una averiguación, pero con fines orientados hacia la defensa de los derechos humanos. No es una institución que pertenezca al Ministerio Público, pero de todos modos les negaron esa información, se la escamotearon, al igual que la Policía Federal. Esto no puede permanecer en la impunidad. Bueno, no puede, sí puede porque los cubren. No debería de permanecer en la impunidad. Los medios nacionales desvergonzados en su mayoría deberían de exigir diputados, los propios diputados al Congreso del Estado de Michoacán, aunque fue un hecho que aconteció en el régimen anterior, no en el actual de Silvano Aureoles. No importa, hubo muertos, hubo 10 muertos, más de 40 lesionados, hubo encarcelados que afortunadamente pues cayeron en manos de un juez que los puso en libertad porque no tenían ninguna responsabilidad en estos hechos. Inclusive pues los mandó a la cárcel. ¿Quién? Pues Alfredo Castillo Cervantes. Ese es un asunto que ahí le dejo y a ver qué sucede. Yo digo, no va a suceder nada, ahí se la van a ir llevando con largas y largas y largas y largas hasta que las cosas se olviden. El otro asunto que está pendiente fue la otra matanza brutal. Nada más que aquí se trató de 43 personas que fueron ejecutadas, asesinadas por la Policía Federal también. Esto se dio en Cuandureo y Tanuato, ya en las proximidades del estado de Jalisco, y fue una venganza. Yo en aquel entonces en mi revista Claridades de Michoacán dije que se había tratado de una venganza de la Policía Federal porque días anteriores habían derribado un grupo de delincuentes, yo no sé quiénes, habían derribado, no sé si los del Jalisco Nueva Generación, no sé qué grupo delictivo había derribado un helicóptero de la Policía Federal en el que percance, lamentablemente perdieron la vida 10 policías federales. Pero la venganza, porque eso fue una venganza, fue una salvajada, y nos asombramos de lo que está pasando en París. Nos asombramos cuando aquí en Michoacán ha habido cientos de muertos, unos por el crimen organizado y otros por las corporaciones policíacas. Así es que
este asunto de Tanuato y Ecuandureo también permanece en la impunidad y también fue llevado a cabo por la Policía Federal. Le repito, más en aquel entonces fueron 42 personas asesinadas. Claro, la Policía Federal decía y dijo que eran presuntos delincuentes. Mentira, no se acreditó si eran presuntos delincuentes. Muchos de ellos eran trabajadores que venían del estado de Jalisco a trabajar a esas zonas de Michoacán, de Tanuato y de Ecuandureo. Decían que eran peligrosísimos delincuentes. Imagínese usted, 45, 42 presuntos delincuentes que estaban totalmente armados, según la Policía Federal, ¿no pudieron haberse defendido? Pues claro que sí. ¿Y qué fue lo que se dio? Que se trató de una vil venganza de la Policía Federal. Y esto también está en la total impunidad. Y pues ya aquí le dejo y estaremos al pendiente de qué es lo que acontece con este asunto. Me da mucho gusto saludarles y ya se me ha pasado. En la próxima grabación le ofrezco que doy lectura a los a los mensajes que he estado recibiendo. Muchas gracias.